Bueno, buenas tardes. Pues como ya me presentaron aquí, mi, mi línea de investigación son las plantas vasculares acuáticas, y dentro de las plantas vasculares acuáticas están los denominados pastos marinos, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Muy bien, la ponencia, como ya lo señalaron, es ver cómo afecta el cambio climático a las praderas de pastos marinos, concretamente en la captura de carbono para formar el reconocido como carbono azul. Es que no funciona. Ya. Bueno, todos sabemos que el cambio climático es realmente un efecto que se está presentando en estos días, aunque haya una serie de voces que señalen que este fenómeno es algo natural en nuestro planeta, lo cual es cierto. Sin embargo, en este caso, la diferencia es si comparamos cuáles son las evidencias de cómo se han modificado a lo largo de la historia de la Tierra algunas condiciones, pues podemos entender que el cambio climático, si bien, repito, es algo que estamos observando, pues hemos sido altamente responsables de este asunto. Bueno, lo que les quiero mostrar aquí es precisamente estas evidencias, en donde vemos que en los últimos años han aumentado los registros de la presencia. No funciona. Los registros de la presencia de una serie de gases considerados de efecto invernadero. Pero no solamente los gases de efecto invernadero son un factor que puede estar influyendo en el cambio climático. Si pensamos en que las 3/4 partes de nuestro planeta es agua, pues el océano, que es un reservorio muy importante de este líquido, pues también tiene una serie de características que van a influir en precisamente este cambio climático. La biodiversidad en los océanos es diferente a la biodiversidad que podemos encontrar en las masas terrestres. De hecho, pues la biodiversidad en el océano, realmente tenemos un conocimiento muy limitado de él. Conocemos aproximadamente un 5% de lo que hay ahí. Conocemos más de lo que hay en la Luna y en el espacio que lo que hay en el océano, a pesar de que en él se desarrollan una serie de comunidades que son muy importantes. Hace un momento, el doctor que me antecedió hablaba precisamente de cómo las pesquerías han venido sufriendo un descenso muy importante en el número de individuos, y se han empezado a considerar como un recurso ya limitado. Pues cómo no van a ser limitados si hemos superexplotado todas las pesquerías de todo tipo, tanto de los organismos móviles como de los sésiles, y seguramente que el abulón está dentro de estos registros. Entonces, pues del océano tenemos el 80 billones de dólares. En el océano también se dan una serie de condiciones que tienen una interacción importante con el clima y que pues van a tener mucho que ver con el cambio climático. Y en ese sentido, solamente quisiera hacer mención de algo que, no sé, dependiendo de nuestra formación, conocemos o no conocemos esta situación. Y en el océano se da un fenómeno llamado circulación termoalina, que implica que el agua se desplaza, una masa de agua se desplaza a lo largo de todos los océanos, con ello formando un océano único, por decirlo de esta manera. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, desde el punto de vista de que los nutrientes, los contaminantes, los sedimentos
que pueda haber en esta gran masa de agua, pues van a recorrer todo el océano único que podemos observar ahí. Entonces, las partes verdes serían las partes más calientes de esta circulación, llamada circulación termoalina, porque está fundamentada en la capacidad del agua para disolver las sales y en la acción de la temperatura. Cuando las aguas son muy frías, normalmente las concentraciones salinas aumentan, puesto que la sal se libera en esas condiciones, lo que permite que las masas de agua se hundan y circulen a lo largo de todas las costas. En algunas partes emergen, en otras se vuelven a sumergir, y con esto pues crean esta banda transportadora que se hizo muy famosa cuando Al Gore hablaba sobre el cambio climático, y él utilizó mucho este esquema, pero pues Al Gore la descubrió seguramente a través de sus asesores, pero esto es algo que los que estudiamos el mar conocemos, porque es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta banda transportadora pues va a interactuar con todos los otros ambientes, con el siguiente, por favor, con todos los otros ambientes, y pues vamos a encontrar que hay un efecto en la atmósfera. Esto hay pues una acción de efecto y una acción en respuesta a este efecto, de tal manera que encontramos un organigrama en donde todos los factores están relacionados y afectan concretamente pues a todos los organismos de todos los niveles tróficos, o sea, desde el fitoplancton hasta los vertebrados, hasta los mamíferos marinos y a nosotros mismos. Y los afectan pues ocasionando cambios en su distribución, en su abundancia y también en su comportamiento. ¿Qué problemas encontramos que se presentan ante el llamado efecto del cambio climático? Pues encontramos que hay un incremento de las emisiones de CO2, fundamentalmente ocasionadas por las actividades humanas. Todos lo sabemos, lo escuchamos todo el tiempo en la radio, en la tele, todo el mundo habla de cambio climático, todo el mundo. Y todo el mundo estamos conscientes de que el uso de la energía de una manera desordenada, pues está incrementando el efecto de este cambio climático. Pero no vamos más allá. Bueno, hace un momento se hablaba de políticas públicas, habría que aplicar esas políticas públicas para efectivamente estar preparados ante estos efectos del cambio climático. Y entonces, pues lo que tenemos es cambios en el clima y por lo tanto un calentamiento global. ¿Qué hay que hacer para poder mantener a las poblaciones? Me gustó mucho la exposición de hace un rato porque de una manera bastante empírica logran convencer a los pescadores de la necesidad de mantener algunas áreas inactivas, por decirlo de alguna manera, más bien protegidas, no explotadas, para poder recuperar las poblaciones de la pesquería en ese momento. Entonces, en el caso de los pastos marinos, que todavía no les he dicho qué son, pero que para allá vamos, el reto sería que hay que reducir la concentración del CO2 en la atmósfera, y otra de las ideas que de acuerdo con las revisiones señalan que es una idea novedosa, pues de novedosa no tiene nada, es una idea que surge de la misma necesidad que tenemos de los efectos que hemos ocasionado en estas comunidades, y que esta acción sería o debe ser reducir el CO2 atmosférico y además proteger a las comunidades costeras. ¿Por qué las comunidades costeras? Bueno, las comunidades costeras que podemos encontrar en la mayor parte de las costas del mundo, pues son los pantanos, que pueden ser
pantanos de agua dulce, pantanos salados, estos que crecen en las costas y que están sujetos a la acción de la marea, que por lo tanto tenemos terrenos que se salinizan mucho, pero ahí hay plantas que son capaces de vivir perfectamente inundadas y saladas. También tenemos a los manglares y también tenemos a los pastos marinos. Y por el hecho de estar localizados en las costas, todo el carbono que podemos encontrar en la materia orgánica se le va a denominar carbono azul. Y se le denomina carbono azul por su localización, porque finalmente, ¿a dónde va a parar el carbono que hay en la atmósfera en forma de CO2? Pues en forma de materia orgánica, que normalmente todos los productores primarios, como el fitoplancton, como los pastos marinos, como los manglares, como los pantanos de marea, como los pantanos salados, como los bosques, toda clase de vegetación es capaz de incorporar para formar materia orgánica. Y hay un reciclamiento, el que toda aquella materia orgánica que ya cumple su función, como por ejemplo las hojas, pues son desechadas y se convierte en carbono que vamos a encontrar en los suelos. Pero pensemos cómo son los suelos de un bosque o de una selva. Pues son suelos que si uno les escarba un poquito, pues las raíces no llegan más abajo. Y sin embargo, pues la biomasa, o sea, los árboles, las hierbas, las trepadoras, las lianas, las epífitas, las parásitas, todas van a depender de esta materia orgánica. Y lo que ya jugó su papel, pues cae al suelo y se reutiliza a través de procesos microbianos, procesos de hongos y de bacterias, pero en un bosque los suelos no son muy grandes. Por eso normalmente se recomienda que no haya una tala de los bosques, ni de los bosques templados, ni boreales, ni tropicales. ¿Por qué? Pues porque en cuanto quitamos la vegetación, el bosque se queda sin nada, se queda con el suelo pelón, porque ya nos llevamos toda la biomasa, todo el carbono que estaba ahí. Y para recuperar un suelo afectado de esta manera, bueno, pues estamos sufriendo las consecuencias de ello. En Europa, en Asia, en muchos lugares, la vegetación original ya no existe. Tenemos extensas praderas que han venido a sustituir a la vegetación original. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa en donde, si ustedes pueden observar, prácticamente en todas las costas, digo prácticamente porque no es en todo, prácticamente en toda la costa, la línea verde que observamos nos está representando en dónde están ubicadas estas comunidades costeras. Repito, manglares, pastos marinos y pantanos de marea. Entonces, en el océano es un sumidero de carbono. ¿Por qué es un sumidero de carbono? ¿Qué pasa con el CO2 que está en la atmósfera? ¿Qué va a suceder con él? Pues se va a disolver en el agua. Y al disolverse en el agua va a ser posible que sea capturado para formar materia orgánica por los productores primarios. Entonces, si aumentamos el nivel de CO2 en la atmósfera, estamos saturando también el océano de este gas. Llega un momento en que probablemente ya no haya la capacidad para que este CO2 disuelto en el océano sea utilizable por cualquier comunidad, desde el fitoplancton. Y el fitoplancton usa CO2 y libera oxígeno, igual que todos los productores primarios. Y esta liberación de oxígeno, pues gracias a ello estamos aquí, porque si no tuviéramos este oxígeno, pues no estaríamos aquí. Y normalmente es producido por estos productores primarios. Normalmente creemos que son los bosques los que nos proporcionan la mayor cantidad del oxígeno que respiramos en la Tierra, pero no, es el fitoplancton el que proporciona la mayor cantidad de ello. Entonces, fíjense, cerca del 93% del CO2 de la Tierra, que son aproximadamente unas 40 teratoneladas de carbono, se almacena y se distribuye en los océanos, o sea, es muchísimo.
Pero si vemos en dónde están localizadas toda esta línea verde que nos representa a las comunidades costeras, pues la superficie que ocupan estas comunidades costeras realmente es mínima comparada con toda la extensión de la tierra que ocupan todas las masas continentales. Entonces, comparemos qué cantidad de bosque podemos encontrar en todas las masas terrestres y las comunidades que podemos encontrar en las márgenes o en las costas de prácticamente todo el mundo. A pesar de eso, la siguiente, por favor, encontramos que pues, las comunidades costeras son muy eficientes en el secuestro de carbono. Y aquí ya vamos a empezar a utilizar este otro término, pero esto de secuestro de carbono no es más que usar el carbono para formar materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que cómo reconocemos nosotros estas cantidades que hay en estos distintos ambientes? Por ejemplo, en el océano tenemos 38 gigatones de carbono, ¿sí? Esa es, digamos, la cantidad analizada. Bueno, todas las estrategias metodológicas tienen sus limitaciones y normalmente se van desarrollando nuevas para poder tener evaluaciones más precisas. Entonces, esta evaluación de cuánto carbono tenemos en los distintos compartimentos nos da una idea, pues, de en dónde está ubicado la mayor parte de él. Entonces, fíjense, de los combustibles fósiles, el 6.300 gigatones. En la atmósfera encontramos 730. De los cambios que se han hecho del uso de la tierra, se ha generado y se recircula el 1.9 de la atmósfera hacia la vegetación y de la vegetación hacia la atmósfera el 1.7. Y los productores primarios, que es lo que yo les comentaba hace un momento, en donde vamos a encontrar la producción de oxígeno y de CO2, pues producen 119 y 120. Entonces, ¿quién es el que tiene la mayor cantidad? Pues el océano, definitivamente. La siguiente. Las comunidades costeras. Las comunidades costeras se considera que son capaces de secuestrar, o sea, de tomar el carbono del CO2 que está en el aire y disuelto en el agua, es capaz de tomarla y producir materia orgánica y producir oxígeno e ir acumulando lentamente este carbono en sus sedimentos. A diferencia de lo que sucede en un bosque, en una selva, en una pradera, en cualquier tipo de vegetación terrestre, la acumulación de carbono azul es mayor en la vegetación costera. ¿Por qué? Porque lo va acumulando y lo va atrapando con sus sedimentos. Pensemos en que esto es algo lógico. En las costas no son tranquilitas. Las costas están sujetas a la marea, al aporte de agua dulce que proviene de las lluvias o de los ríos, al efecto de las tormentas, de los huracanes, y esto hace que las costas pues sean áreas muy dinámicas. Y al ser dinámicas, puede ser que tengamos procesos de sedimentación o procesos de erosión que pueden estar incontrolados unos y otros. Este poco control puede llevar a que haya un efecto mayor de las tormentas y de los huracanes en las zonas costeras. Y resulta que pues en los últimos años nos ha dado a la mayoría de la población, bueno, les ha dado, yo todavía no logro ese premio de irse a vivir a las costas. Y por lo tanto, pues son áreas que van a estar mucho, mucho más perturbadas. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Aquí encontramos la ubicación de un manglar. No funciona. Y quería. Bueno, el manglar es los arbolitos más externos.
Después tendríamos las plantas que están representando a los pantanos y ya totalmente sumergidos a los pastos marinos. Y en el sedimento vemos unas series de C, ¿sí? Las Cs que están en los sedimentos lo que nos están mostrando es que ese carbono, producto de la descomposición, se acumula en los sedimentos costeros. Entonces, fíjense, aquí lo que tenemos es el carbono disuelto, la materia orgánica disuelta, los nutrientes nitrogenados, los amonios, la producción de CO2, la producción de oxígeno y la captura de CO2, y aquí tenemos el carbono que va quedando enterrado en el sedimento. ¿Cuál es ese carbono? Ese carbono, pues es producto de la fotosíntesis que llevaron a cabo estas comunidades, cosa que no sucede en las selvas ni en los bosques boreales. Ellos no acumulan este carbono. Como les comentaba hace un momento, los suelos, una vez que se tala la vegetación de un bosque, adiós. Ese suelo se queda desnudo de nutrientes, desnudo de un sitio donde seguirse desarrollando las plantas, y tiene que pasar mucho tiempo para poder recuperar parte de este ecosistema. Entonces, esta es una propiedad o una característica de la vegetación costera. Por eso se le llama carbono azul, no porque venga pintado de azul, no, es porque está precisamente en las áreas costeras y sí nos da una idea de quiénes están formando mayor carbono azul. ¿Y ahora? Bueno, precisamente aquí lo que quiero mostrarles es el carbono que las plantas generan, lo vamos a encontrar distribuido tanto enterrado como en su superficie aérea. ¿Cuál es su superficie aérea? Los troncos, las ramas, las hojas. ¿Y cuál sería el enterrado? Bueno, pues en el caso de los manglares, los pantanos y los pastos marinos, sus rizomas, porque tienen la mitad de su cuerpo metido en los sedimentos. Y al tener esa mitad de su cuerpo metido en los sedimentos, pues ahí van a estar dejando sus restos enterraditos. Y como son ambientes anóxicos, pues están como las momias, que mientras nadie llegue a abrir el sarcófago, ellos van a estar igual. El problema es abrir el sarcófago. ¿Y a qué sarcófago nos estaríamos refiriendo? Pues a lo que acostumbramos a hacer, llegar y quitar el manglar para poner un hermoso desarrollo turístico, llegar y quitar los pastos marinos, como sucedió en Cancún cuando se formó Cancún, cuando se construyó Cancún. Toda la parte que da al océano de la isla de Cancún estaba plagada de pastos marinos, pero pues los retiraron porque como buena comunidad sostiene a muchos otros organismos dentro de su hábitat, que encuentran en ellos refugio, alimento, protección, áreas de desove, áreas de apareamiento, áreas de crecimiento. Entonces, pues vamos a tener que estas comunidades juegan un papel muy importante desde ese punto de vista. Entonces, ¿quiénes tienen, por ejemplo, los manglares? Los manglares tienen una gran cantidad de materia orgánica aérea y subterránea. En cambio, vean los bosques tropicales, vean los pantanos de marea y vean los pastos marinos. Aquí, esto es lo que son capaces de almacenar, lo almacenan como materia orgánica.
Aquí lo que son capaces de secuestrar, o sea, ¿cuánto carbono toman unos y otros? Pues los pastos marinos no lo hacen tan mal, tampoco es que estén en el top 10, pero no lo hacen tan mal. Si nos vamos a estos datos, aquí vamos a observar que lo que les acabo de comentar acerca de quiénes son los mejores formadores de carbono azul, que son las comunidades costeras. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el carbono que está enterrado en áreas costeras, que está enterrado en el caso de los pantanos salados, híjole, es que soy muy mala con esto. El carbono que está enterrado en los pantanos salados va de 218, en este caso, de 218 en un área, porque está relacionado con el área. O sea, ¿cómo vamos a poder dar un valor si no lo relacionamos con un área que ocupe esa comunidad? Bueno, en este caso, los pantanos salados, calculados para un área global de 22,000 a 400,000 kilómetros cuadrados, se encontró, es la tasa de carbono que se está enterrando. Y este es el carbono que se encontró ya en cada uno de ellos. Entonces, fíjense, esto fue evaluado en 96 sitios, en el caso de los manglares en 34, en el caso de los pastos en 123. Y si observamos los valores, pues de 4.8 con esta desviación estándar que seguramente se refiere a lo que evaluaron en el área de 22,000 kilómetros, comparado con 87.2 de 400,000. Bueno, es comprensible, ¿verdad? Si el área es mayor, la cantidad de carbono va a ser mayor. En el caso de los manglares, va de 31.1 a 34.4. Digamos que estos son los valores que se ha encontrado que producen de carbono azul estos ecosistemas. Y aquí está el área a la que se relaciona. De 34 sitios con esta superficie, en los pastos marinos de 23 sitios, el valor va de 138 y nada más para una superficie de 177,000 hectáreas y una de 600,000, los valores van de 48 a 112. Entonces, ¿quién está produciendo más? Pues los pastos. Si se fijan, va de 48 a 112, de 31.1 a 34.4. Aquí, si bien vemos un valor de 87.2, pues estaría dentro de este rango, ¿no? Porque los pastos van a estar produciendo o manteniendo esta cantidad de carbono azul. Si comparamos con los bosques, pues los bosques aquí tienen 53.0, 78.5, 49.3 y obviamente este es el número de sitios, esta es la extensión, fíjense la extensión de los bosques boreales, de los bosques templados, perdón, 10,400,000 kilómetros cuadrados. Eso produce este bosque templado. El tropical, de una extensión de 19 millones, 78.5. Los bosques boreales, de una extensión de 13,700,000, 49.3. Entonces, ¿quiénes siguen siendo las comunidades más productivas de carbono azul? Las costeras. Las costeras, porque si bien se muestran valores altos en los bosques templados, tropicales y boreales, la extensión para la cual se asigna esa cantidad también es mayor. Entonces, si comparamos la extensión de los pastos y la extensión de los bosques, pues obviamente que estos son mucho más productivos. Bueno, esta es una comparación que ya le voy a... Pastos. Bueno, los pastos
Se han hecho estudios acerca de cómo han variado, qué noticias, referencias, datos tenemos de ellos desde que sabemos que existen. Bueno, pues si nos vamos a los orígenes de la humanidad, un poquito más para acá, desde, por ejemplo, cuando los primeros humanos utilizaron los pastos marinos fue hace 10,000 años. Después empezó la agricultura centralizada. Después tenemos las primeras referencias científicas de los pastos marinos proporcionadas por Aristóteles. Son de las primeras que se registran. Y después tenemos la expansión a lo largo de todos los océanos de los barcos de pesca. Después tenemos la primera identificación taxonómica de los pastos que hizo Linneo hace aproximadamente 100 años. No vamos más para allá. Si estamos hablando de que aquí son 10,000, aquí son 1,000, estos son 100, aquí tenemos el presente, comparemos la concentración de CO2 en el océano en partes por 1,000. Pues aquí en el océano, no en la atmósfera, en el océano. En el océano dijimos que también hay CO2 porque se disuelve en el agua los gases y se disuelven dependiendo de las condiciones de temperatura, salinidad, presión, ¿verdad? La cantidad de ellos que se disuelva. Después, ¿cómo ha cambiado el nivel medio del mar? Pues de hace 10,000 años a la fecha, prácticamente no ha cambiado mucho. Sin embargo, con el calentamiento global decimos se van a derretir los polos y va a subir el nivel del mar. Pues esperemos que podamos revertir esto, pero bueno, a ver más adelante quién lo reporta. Y finalmente aquí tenemos cómo ha crecido la población humana. Entonces, pues esto plantea una situación un tanto difícil para los pastos marinos. ¿Qué hacen los pastos marinos? Su papel en las costas. Protegen las costas. ¿Por qué las protegen? Bueno, porque al estar ahí y formar un entramado de rizomas y de hojas, pues cuando los observamos en la costa, pues vemos que las praderas se mueven exactamente como si fuera un campo de trigo, ¿no? Al vaivén del viento, en este caso sería al vaivén de las olas, y eso permite que estas plantas atrapen los sedimentos suspendidos y los compacten, los aprisionen con partes de sus rizomas y sus raíces. Y en esos rizomas y raíces tienen un mucílago que les permite atraparlas, de tal manera pues que van formando capas de sedimento. Y dentro de estas capas de sedimento vamos teniendo el carbono que se produce dentro de los pastos y que cae ahí y que se atrapa ahí, pero otra parte se va. ¿Cómo se va? Pues en forma de hojas, de rizomas, etcétera. Pero el que se queda ahí se va apisonando, se va, se va formando ahí dentro del suelo. ¿Qué otra cosa hacen? Pues al estar ahí protegiendo las costas, evitan los procesos de erosión. Son importantes productores primarios, eso ya sabemos qué es. Son los principales aportadores de nutrientes en el mar, junto con los manglares y junto con el fitoplancton y los pantanos de marea. Son áreas de gran biodiversidad. Encontramos bichos de todo tipo, vertebrados, invertebrados, unicelulares, pluricelulares, todo lo que se puedan imaginar a lo largo de toda la planta y dentro del mismo sedimento. Les comentaba, son áreas de refugio, de protección, de alimentación, de anidación, transferencia de alimento. ¿Por qué transferencia de alimento? Pues porque, como vimos en la gráfica anterior, están los manglares, están los pantanos, están los pastos, y hubiera puesto los corales,
porque en muchas ocasiones encontramos todos estos ecosistemas. Entonces, si los pastos están produciendo esto, pues la energía a través de sus detritus va a ir de un ecosistema a otro, desde el manglar a los pastos, de los pastos a los corales, en el caso de que existan. También son indicadores ecológicos. Su forma de crecimiento nos permite identificar, si nos echamos un clavado terrible a su morfología, y digo terrible porque es un trabajo muy arduo, el poder saber cuántas hojas forman al año estas poblaciones y con eso poder calcular su edad y con eso poder calcular su demografía, o sea, cuántos más pastos marinos se van a producir en el ecosistema. Y además, que es el tema que nos ocupa, pues son sumideros de carbono. Y este carbono, pues es el carbono azul, que es el que se va depositando. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los pastos marinos? Son plantas vasculares angiospermas. Las angiospermas son plantas con flores. Tenemos la idea de que las plantas que encontramos en el mar, si son microscópicas, pues es o fitoplancton, y el otro grupo sería el zooplancton, pero estas no son plantas, esos son bichos. Es un gran productor primario el fitoplancton. Algas, que las algas se han propuesto como los ancestros de las plantas vasculares terrestres. ¿Por qué insisto en lo de vasculares? Porque las algas no son vasculares. Las algas toman los nutrientes y todo lo que necesitan a través de su cuerpo al estar en el agua. Los pastos marinos, los manglares, los pantanos, no. Ellos lo toman de los sedimentos, de los nutrientes que están en los sedimentos, de los nutrientes que están disueltos en el agua, y los transportan como nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? De que la savia bruta, la savia elaborada, a través de sistemas de conducción. Por eso se llaman plantas vasculares. Y además producen flores y frutos. No sé cuántos de ustedes realmente estaban enterados de que hay plantas marinas que producen flores, que producen frutos y que no son algas, sino que son angiospermas. ¿Por qué están en el mar? Pues igual que los mamíferos marinos. Provienen de organismos que se desarrollaron en la tierra y que una vez que adquirieron nuevas habilidades, nuevas capacidades, tuvieron la oportunidad de regresar nuevamente al agua como hijos pródigos, pero como buen hijo pródigo, ya sin todos esos atavismos y carencias, sino con nuevos elementos. Y en este caso, ¿qué hace? ¿Cuáles son esos nuevos elementos de los pastos marinos? Flores y frutos. Entonces, ahora imagínense cómo se lleva a cabo la polinización de plantas que están totalmente sumergidas. Bueno, son de las interrogantes que se han venido conociendo en los últimos años, porque son comunidades muy poco conocidas, realmente. Si uno va a cualquier lugar de la costa en México, porque las hay, los pescadores le llaman las algas o el sargazo, y no es ni algas ni sargazo, son pastos marinos, pero tampoco son gramíneas. O sea, ¿qué son las gramíneas? Las gramíneas son la familia a la que pertenece, por ejemplo, el maíz, ¿no? O las poáceas, dependiendo de la categoría taxonómica que querramos usar. No son esos pastos, se les llama pastos porque cuando uno se mete al agua, lo que ve ahí es como una pradera. Hagan de cuenta una pradera pues de trigo o de maíz, o una pradera africana en donde nos puede saltar el león, el elefante, y nos salta, ¿sí? Nos saltan pues los peces con espinas, las medusas, los briozoarios, los erizos. O sea, cada ecosistema tiene su problemática.
Entonces, ustedes observan aquí una hermosísima flor de este pasto marino. Esta es una fotografía submarina. El sistema de raíces que yo les comentaba que producen. Aquí está el sistema de raíces. Vean la parte aérea, que esto es materia orgánica, pero aquí hay materia orgánica, y esta materia orgánica, hasta que no llegamos nosotros a sacar esta muestra, estaba muy a gusto, con su ambiente anóxico. En el momento en que nosotros empezamos a perturbar, por la razón que sea, estas comunidades, ¿qué pasa en los sitios donde estaban enterrados? Esto era anóxico. En el momento en que lo extraemos, pues se pone inmediatamente en contacto con el oxígeno y empieza a haber una descomposición. Al haber una descomposición, ¿cuál es uno de los productos? Más nutrientes, pero CO2. Entonces, este carbono azul es un reservorio, le llaman también hotspot, manchas calientes, no sé por qué calientes, pero así les llaman, donde todo este carbono que está ahí atrapadito, guardadito, no sucede nada, no contribuye al calentamiento global como CO2, pero si lo perturbamos, lo quitamos o lo que sea, pues obviamente que va a haber un incremento del CO2 simple y sencillamente por perturbar todas las comunidades costeras, y en este caso los pastos, que es el tema que nos ocupa. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que tiene un excelente sistema de anclaje, son modulares. ¿Qué significa que sean modulares? Significa que todos están interconectados. Habría que entrar a detallar muchas otras cosas, pero todos están conectados, y al estar todos conectados, si en una parte de su área de distribución hay carencia de nutrientes o hay alguna situación que no les está permitiendo desarrollarse adecuadamente, los pastos traslocan los nutrientes, o sea que son capaces de el primer rameto de los pastos, que sí esté haciendo un proceso fotosintético conveniente, pues le va a traslocar, le va a mandar, le va a decir, ahí te va la leche, ahí te va la carne, ahí te va a las otras partes de las comunidades que pudieran estar teniendo problemas para conseguir nutrientes. Pero además los pastos son capaces de obtener nutrientes del suelo y del agua. O sea, a través de sus hojas capturan los nutrientes. Bueno. Esto ya les conté sobre su papel. Este es un esquema en donde nos hablan de cuál es el papel que juegan estos ecosistemas en las áreas costeras. Tanto los manglares como los pantanos, como las selvas, han sido analizados para ver cuál es el valor de sus servicios ecosistémicos. ¿Qué quiere decir esto? No nada más que le den protección o anidación o cuántos nutrientes producen, sino el que de manera ordenada, sin estar perturbados, ¿cómo vamos a calcular ese valor que tiene ese ecosistema por ser área de anidación, área de apareamiento, área en donde crecen distintas etapas larvarias de peces, de moluscos, de gasterópodos, de bivalvos, de todo lo que se puedan imaginar? Entonces, estos servicios ecosistémicos han sido valorados y también nos han comentado y hemos revisado en la literatura cuáles son estos servicios que son importantes. Tenemos pastos que son tropicales y pastos que son templados, y cada uno de ellos tiene un papel que juega en el ecosistema. Y en esta parte de aquí podemos observar las distintas especies. Como buenos hijos pródigos, provenientes de plantas terrestres que se cansaron de sufrir el sol y regresan a la tierra, pues su
su historia de vida y su historia geológica nos habla de especies muy recientes, geológicamente hablando. Si primero llegaron a la Tierra y luego se regresaron, pues son de las más recientes. Por lo tanto, su diversificación no es mucha. Comparada con las 250,000 especies que las angiospermas en conjunto tienen en la Tierra, pues estas son 60 géneros, cuando mucho. Y estos ecosistemas, encontramos que la mayor diversidad de las especies están en la zona del Océano Índico. Y además se han evaluado estos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, los pastos marinos que ocupan, bueno, hasta la época de publicación de este artículo, que tendrá como 10 años, ocupaban aproximadamente unas 18 millones de hectáreas. Se ha calculado una tasa en porcentaje de pérdida de las comunidades de pastos de aproximadamente entre 2 y 5%, y para el año en que se publicó esto, el valor por hectárea, por año, de los pastos marinos era de $19,004 por hectárea. En el caso de los pantanos de marea, 9,990, de los manglares, 9,990, los corales y los bosques tropicales. Entonces, ¿quién es el más caro? ¿Pero por qué es el más caro? O más bien, ¿quién es el más valioso? Desde este punto de vista del valor de los servicios ecosistémicos, que no nada más es cuántos peces saco ahorita, cuántos bivalvos saco ahorita. No, es una proyección, un análisis que requiere de toda una metodología. Debo aclarar que estos valores están hechos para comunidades que no están en nuestro país. En nuestro país, muy pocos trabajos existen al respecto. Algunos de ellos se están llevando a cabo en estos momentos. Habrá oportunidad de revisar eso más adelante. Entonces, tenemos que estudiar los pastos. Y tenemos que estudiar los pastos porque hasta hace muy poco tiempo estas comunidades eran inexistentes para las autoridades que dirigen o deciden los rumbos de la investigación en nuestro país. Yo puedo decirles que me pasé buena parte de mi juventud solicitando presupuesto para estudiar los pastos marinos, y desafortunadamente me decían que eso qué era y con qué se comía, que había cosas mucho más importantes que estudiar pastos, que quién sabe para qué servían. Yo hice mi tesis de licenciatura en pastos, la de maestría en manglares y la de doctorado nuevamente en pastos, pero pues no había un interés de la comunidad científica ni de quien dirige la política de investigación en nuestro país. O sea, si no conseguimos recursos para investigación es porque alguien ha decidido que no es importante. Pero pues a veces las circunstancias que uno no planea ponen en la palestra esta importancia. Y desafortunadamente con el derrame de la plataforma Horizon en el 2010, nuestro país, las autoridades de la Semarnat se vieron en la necesidad de contar con un registro de cuál era la extensión que ocupan los pastos marinos en nuestro país, pero nadie se los podía proporcionar. Podíamos decir dónde había pastos, de lo que habíamos ido a ver, de lo que más o menos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la extensión? ¿Cuál es su composición? ¿Cuáles son las condiciones que los regulan? Nada, cero. Pero con el derrame de la plataforma, pues se vieron en la necesidad de contar con esta información, porque en caso de que el petróleo llegara hasta nuestras costas, habría que reclamarles.
y habría que reclamarles considerando el valor de los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Bueno, pero no llegó. O sea, no llegó el petróleo, pero lo que sí conseguimos fue pues que voltearan a ver a estas comunidades costeras, y a raíz de ello pues empezamos realmente a evaluar los pastos marinos desde otro punto de vista, no solamente saber cuándo florecen o cuántos hay en una determinada región, sino dónde están, cómo están, qué factores son los que están determinando que estén en la forma en la que están. Entonces, si nosotros queremos llevar a cabo estudios que nos permitan entender qué pasa con ellos, pues tendríamos que ver la función del ecosistema, la composición de la comunidad, los ciclos biogeoquímicos, si existen enfermedades dentro de estas comunidades, que las hay. En Holanda desapareció por ahí de los años 30, eso dice la literatura, una extensa zona de pastos marinos porque fue atacada por un hongo y no hubo manera de detener esta enfermedad. Bueno, entonces tenemos que ver qué sucede, qué pasa en cada una de las etapas del ciclo de vida, cuáles son los cambios en las poblaciones de los pastos, cómo está compuesta la comunidad, cómo está distribuida, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el cambio climático afectará a todas las poblaciones y ecosistemas de cualquier lugar, pero de manera diferente, porque pues no todas están en la misma situación. Hay unas que están más vulnerables que otras. Entonces, para estudiar el carbono azul, ¿qué era importante o qué era necesario? Determinar su extensión, puesto que conocer el área que ocupan es muy importante para el análisis y para los estudios biogeográficos, cómo están distribuidas las especies, los cambios que existan en los ecosistemas, cómo pueden reflejarse en la distribución de estas especies. Y entonces, pues recurrimos a la bibliografía, en donde encontramos que estas son las áreas en las cuales se considera que podemos encontrar pastos marinos. Y si se fijan, pues a excepción de la Antártida, podemos encontrarlos prácticamente en todas las costas del mundo, pero pues tampoco es que estén a lo largo de toda la costa del mundo, no, están en zonas específicas. Y esta es una propuesta de cómo están distribuidas en regiones biogeográficas los pastos, y es algo que apenas si nos daba cierta información. ¿Qué fue lo que revisamos también? Lo que vemos aquí es el número de estudios sobre pastos que se han realizado hasta ahora a nivel mundial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, México, bien, muchas gracias. Todo esto es todo esto pues es la costa de Estados Unidos, es el Caribe, que a los gringos les interesa mucho, la parte del Mediterráneo, la parte de Holanda y Dinamarca tienen poblaciones importantes, y en Australia y Nueva Zelanda, aquí faltarían los estudios de las Filipinas por aquí, pero si se fijan, pues son muy poquitos, y en México pues prácticamente nada. Y este es un mapa que proporciona la Conavio, donde nos dice dónde hay pastos, pero no nos dice ni qué especies, ni cuánto, ni de qué extensión, nada. Entonces, pues nosotros tuvimos que hacer ese estudio. Esta es una foto de cómo se ve un pasto marino en la costa. Esta es una foto de pastos marinos mezclados con las algas, porque no están solos. Viven, comparten el espacio con las algas macroscópicas. ¿Y qué especies tenemos en México? Pues en México tenemos
Zostera, que está en el Pacífico, igual que Philospadics, los dos Philospadics, Syringodium, Alodule, Thalassia, Alófila, dos especies de Alófila y una especie de Rupia. O sea, si se dan cuenta, cuando mucho tenemos 9 géneros en nuestro país, pero desde el punto de vista de la diversidad, tenemos más que los gringos. O sea, los gringos tienen Zostera y párale de contar. Thalassia en Florida, pero nada más. En el Mediterráneo hay 3 especies y son diferentes. Y en donde hay muchísimas, pues es en el sureste asiático, puesto que estas plantas se formaron, se originaron en esta zona del mundo, igual que los manglares. O sea, todos ellos son originarios de esta parte del mundo, que después migraron a todas las otras costas. Antes de que se cerrara el canal de Panamá, se supone que algunas de las especies cruzaron por allí y subieron al Golfo de California, pero bueno, estos maravillosos estudios, porque son realmente maravillosos los estudios biogeográficos, cuando uno le va siguiendo la ruta a una especie para ver cuándo salió de su lugar de origen y cómo llegó a desarrollarse en otro lado, son preciosos, pero son de otra naturaleza a lo que nosotros en este momento necesitamos conocer. Entonces, aquí tenemos más fotos, aquí están los pastos, aquí están sus rizomas, aquí están sus flores, aquí está una flor femenina ya fecundada con el botón. Aquí están las comunidades de algas que están relacionadas con ellas. Entonces, pues si se dan cuenta, son comunidades extensas, exitosas, viven en distintos ambientes, los podemos encontrar en las lagunas costeras, en los estuarios y en la costa misma. Una laguna costera, pues es aquel cuerpo de agua que está sujeto al aporte de agua dulce y al del mar. Entonces son aguas mixoalinas, igual que en el caso de un estuario, solo que en el caso de un estuario el río desemboca directamente a la costa y las condiciones ambientales son diferentes a las que podemos encontrar en una laguna costera. Y luego ya la costa propiamente dicha, en donde normalmente los pastos están en contacto o cercanos a pantanos o manglares. Entonces, nosotros revisamos toda la información que había acerca de los estudios en México y de cómo estaban descritas estas especies y encontramos muy poca, por lo cual pues nos planteamos el estudio de estos pastos marinos considerando el análisis de todos estos ambientes que es necesario saber para poder entender por qué los pastos están como están en cada lugar que revisamos. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues obviamente que para medir, para saber qué extensión tienen los pastos, pues yo cuando hice mi tesis agarraba la cinta métrica y decía, a ver, de aquí a acá, 2 metros por 2 metros, o cuadriculábamos extensiones de 10 por 10 y contábamos todo lo que había ahí. O sea, era un trabajo de negros, porque prácticamente trabajábamos con las manos. ¿A qué me refiero? Pues eso, de que te metes con el tanque y estás contando ahí, cuando ahora podemos contar con otros sistemas, con otras metodologías que nos proporcionan información más rápida, confiable y analizable. Y estas estrategias metodológicas incluyen el uso de una ecosonda hidroacústica. No es no estamos descubriendo el hilo negro. La ecosonda se ha utilizado desde hace muchos años para distintos propósitos, fundamentalmente para analizar las migraciones de los peces. Los pescadores aman las ecosondas porque los llevan directamente a donde está el banco de peces. Y bueno, a partir de este conocimiento, varias compañías tradujeron, entre comillas, este principio del sonido de la ecosonda para poder saber en dónde hay vegetación. Entonces lo que hicimos pues fue comprar una ecosonda, porque Conavio nos pedía saber qué extensión tienen los pastos marinos en todo el Golfo de México, y eso pues no se hace con una cinta métrica. Entonces esta ecosonda
que aquí la vemos, consta de este equipo al que llamamos transductor. Este transductor está conectado a una computadora y lo que está aquí abajo es la ecosonda propiamente dicha. Esto emite un pulso que se graba en la computadora, pero que además se traduce en una figura que vemos en el monitor, pero que cuenta con toda la base de datos que después nos permite elaborar mapas. Y esta ecosonda, en el recorrido que hace, nos da la profundidad, la altura de la planta y la cobertura de la planta. Y lo que ya nosotros hacemos es mirar cuáles son su composición florística. Además de todo esto, para poder estudiar los pastos y en este caso el carbono azul, pues hay otra serie de metodologías que tenemos que implementar, como el análisis de sedimentos, el análisis de carbono azul en estos sedimentos, colectamos agua intersticial de los sedimentos, del agua misma, para hacer la determinación de nutrientes. O sea que hacemos un estudio, nosotros creemos, pues bastante completo. ¿Para qué? Bueno, pues para poder conocer cómo están los pastos, cómo están cambiando y qué factores son los que lo están regulando, por no decir afectando, pero regulando. Entonces, bueno, aquí hay algunas fotografías que demuestran nuestro trabajo de campo. Colectamos la biomasa, procesamos las muestras, colectamos la macrofauna, las epífitas, los sedimentos, el agua, todos estos se determinan en el laboratorio. A los sedimentos analizamos el contenido de carbono orgánico y el contenido de carbono azul, y para el estudio del carbono azul ha sido necesario plantear una serie de modificaciones a la metodología, porque no cualquier metodología, o la metodología propuesta en la literatura, para ser más precisa, no siempre se puede aplicar a todos los ecosistemas, porque cada uno de ellos es diferente. Entonces nosotros tuvimos que desarrollar nuestro propio nucleador que nos permitiera obtener una muestra lo suficientemente representativa. No es lo mismo estudiar nada más los nutrientes que hay en el suelo y cómo está compuesto el sedimento. Mis alumnos me dirían, no es suelo, y pues no es suelo, es sedimento. Entonces, para poder hacer el análisis de carbono azul, hace un momento les decía que los pastos lo van depositando, van levantando, como si se fuera levantando una pared. Tenemos que colectar más allá de 1 metro de sedimento en un núcleo, porque si este material está depositado, pues queremos saber hasta dónde llega esa depositación, y de acuerdo con la literatura, la longitud mínima de un tubo o de un núcleo tiene que ser de 1 metro. La longitud mínima. Seguramente habrá lugares en donde esto requerirá de un nucleador mucho más grande. Pero ahí no se acaba el asunto. Después hay que analizar cada muestra, pues a lo largo de cada 10 centímetros. Y después mandar a analizar esas muestras a un laboratorio especializado, porque nosotros podemos determinar el carbono orgánico, pero el carbono azul no. ¿Qué es esto pues del carbono azul? Pues es el que está ahí enterrado. Y este carbono que podemos encontrar en los pastos tiene 2 orígenes: autóctono, o sea, se produce ahí, y alóctono. Proviene o de los manglares, o de las marismas, o de los ríos, o de cualquier otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a saberlo? Pues haciendo la determinación solamente de carbono orgánico no lo vamos a lograr. Hay que hacer un estudio muy particular con radionúcleos. En este caso se utiliza el plomo, el cual nos dice cuál es su origen,
o sea, si proviene del manglar o si se generó en los pastos y cuánto tiempo tiene. O sea, ¿cuánto hace que se depositó? Entonces, nosotros lo que esperamos encontrar en nuestro estudio de carbono azul en la península de Yucatán es saber qué proporción de uno y otro carbono está en esos sedimentos y cuánto tiempo tiene. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso para qué? Pues eso nos va a dar una medida de la cantidad de CO2 que se va a liberar a la atmósfera si nosotros perturbamos a los pastos marinos. Y normalmente uno dice a nosotros, y nosotros como sociedad civil difícilmente vamos a tener un presupuesto como los españoles o otro grupo muy interesados en desarrollar la hotelería para el turismo en el Caribe, que es en donde más amenazados están los pastos marinos. Entonces, pues, esto es lo que nosotros evaluamos, analizamos para poder saber la extensión de los pastos marinos, su composición florística, sus principales variables y cuáles son los sitios en los que podemos encontrar a estas comunidades mejor representadas. De nuestros primeros resultados, ya voy a acabar para que no se cansen, de nuestros primeros resultados ya encontramos, ya calculamos, la superficie que ocupan los pastos marinos en cada uno de los sitios donde se distribuyen en el Golfo de México. Y uno de los lugares donde más pastos hay, pues es ¿dónde lo tengo aquí? En los Petenes. Los Petenes es esta parte que va de la ciudad de Campeche a Celestún en la costa. Los Petenes es un área natural protegida, en donde encontramos la mayor extensión de manglares, de petenes y de pastos. No hay otro lugar en nuestro país en donde los pastos marinos tengan esa extensión. ¿A qué me refiero con esa extensión? Bueno, aquí lo que tenemos son los lugares que mapeamos a lo largo del Golfo de México, los sitios en donde encontramos pastos. Esta es la laguna de Carmen y Machona, en fin, y este es los Petenes. Aquí está la ciudad de Campeche, aquí colinda con Yucatán, y toda esta parte está ocupada por pastos marinos. Y lo mejor de todo es que estos pastos, la superficie que ocupan van desde la orilla hasta 20 kilómetros mar adentro, 20 o 25 kilómetros. No hay otro lugar en nuestro país con esa extensión. Podemos decir que los Petenes es, dentro del área natural protegida de la misma, pues la comunidad de pastos más esperanzadora, por decirlo de alguna manera. Todavía no sabemos, no nos atrevemos a decir si está perturbada o no está perturbada. Creemos que hay sitios muy rescatables y otros que habrá que tomar algunas medidas para conservarlo, y de nuestros resultados pues ya tenemos aquí desde la composición florística, ¿sí? En donde tenemos las áreas de distribución por categoría de cobertura, las alturas de la vegetación, y esto obtenido con la ecosonda. Es como yo les decía, la ecosonda nos permite saber dónde hay, qué altura tiene y qué cobertura. La cobertura es si está al 100%, al 50%, al 10%. Entonces, es información muy valiosa. Paralelamente, nosotros hacemos otros registros que nos permiten complementar esto. Y esta información nos permite elaborar mapas como estos. Esto no es en Petenes, esto es en Holbox, que es otro de los sitios que hemos estado también analizando. Y bueno, aquí les quería mostrar algún aspecto de cómo se ven los pastos. ¿Sí? Estos son sumergidos, todo estos son sumergidos, y este es pues con una visión desde la superficie. Este es una representación de donde muestreamos en la laguna de términos. Aquí podemos ver la representación de un ecograma
en donde nos está diciendo precisamente la altura de la planta y la cobertura. Y bueno, finalmente, algunos datos de la morfometría de las plantas, la altura mayor de las hojas, la mínima, el número de hojas, y pues aquí de manera enlistada, cómo el calentamiento global puede llevar a que haya un efecto pues lamentable sobre las comunidades de pastos. El aumento de la temperatura, si siguen las proyecciones como van, pues, ¿qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar cambios en su fisiología. Si a principios de año florece y lo hace hasta mayo o junio, pues no sabemos cómo vaya a funcionar esto ahora. Si el cambio de la temperatura, el aumento, lleve a que los procesos de floración o no se den o se adelanten. Y si se adelantan, ¿qué repercusiones? No lo sabemos. También el aumento de la temperatura pues puede afectar su metabolismo, cambios en los patrones estacionales, en su abundancia, la biología floral, el crecimiento explosivo de epífitas. A largo plazo, el calentamiento global pues puede acelerar la eutrofización. La eutrofización es la cantidad de nutrientes que encontramos disueltos en el agua. Se dice que un reservorio acuático está eutrofizado cuando tiene demasiados nutrientes, y tener demasiados nutrientes no es que sea muy bueno, es que le llega mucha contaminación, en pocas y llanas palabras, ¿no? Entonces, la variación de la salinidad, la elevación del nivel del mar, digamos que todos estos son factores que van a afectar a los pastos. La captación de luz solar es importante para la fotosíntesis, también el aumento de la temperatura para procesos metabólicos, y también otra cosa a la cual no debemos olvidar, que forma parte de esta misma problemática que genera el calentamiento global, que es la erosión y la sedimentación de manera distinta como la hemos venido observando. Como nosotros trabajamos todo el Golfo, les estoy mostrando aquí algunas fotografías o diagramas, esto es de Google, en donde en la laguna de Términos los estudios geológicos de los últimos años han demostrado que la línea de costa, imagínense que esta línea de costa venía así, ¿no? Pues vean todo lo que se ha venido erosionando. Esto, además, la erosión es realmente escandalosa. Y como muestra basta un botón, no nos lo estamos inventando. Esto es en Laguna de Términos. Fíjense ustedes cómo la elevación del nivel del mar no es para pasado mañana, es ya, en algunos lugares. Entonces, vean, por ejemplo, esta casita, esto es en Ciudad del Carmen. Esta casa pues debe haber tenido primero pues, unos 10 metros de distancia a la costa. Unos meses después, aquí está la casita, otros meses después y otros meses después. O sea, y esto es en nuestro ciclo de vida. Esto no tiene un tiempo de transcurrido de más de 2 años. Y si en más de 2 años el proceso de erosión aquí ha traído como consecuencia que las costas se estén desapareciendo, al desaparecerse las costas o estar aumentando el nivel del mar, que esto es lo que realmente está sucediendo, pues las comunidades costeras se van a ver afectadas. Y bueno, finalmente, cómo todos estos impactos van a tener su repercusión en los ambientes costeros. Bueno, en las aguas costeras todos los procesos son como más rápidos, más dinámicos. Hay 2 mareas al día, hay temporada de lluvias, hay tala de manglar. Entonces todo esto es muchísimo más dinámico. Por lo tanto, casi todas las especies tienen que encarar a distintos estresores para los cuales no siempre tienen la habilidad de responder.
hay un incremento en las actividades humanas que ha llevado a la pérdida de la biodiversidad. En otros lugares no solo es la pérdida de la biodiversidad, sino las modificaciones permiten el ingreso de especies exóticas. Una de ellas, por ejemplo, Caulerpa, ay, se me fue el nombre, Caulerpa, bueno, ahorita me acuerdo. Una caulerpa que fue introducida al mar Mediterráneo a través del agua de lastre de los buques. Seguramente se llevó algunas esporas o algo así, y al llegar al Mediterráneo y cambiar el agua de las cisternas de los buques, sueltan su agua, recogen otra, pues seguramente se van ahí esporas o plántulas que son capaces de crecer en otros lugares, y esto sucedió en el Mediterráneo con una especie tropical de Caulerpa, Caulerpa taxifolia, que es templada, que es tropical y se adaptó al medio templado, y ahora se supone que está desplazando a las comunidades de pastos del Mediterráneo. O sea, hay muchos cambios que el calentamiento global y estos cambios van a generar. Y bueno, finalmente, de nuestros resultados tenemos este registro de los mapas y de la distribución, y pendiente, porque no lo hemos concluido, es la determinación de carbono azul en las comunidades de pastos. Aquí observamos, aquí están mis muchachos haciendo las colectas de carbono con el nucleador de nuestra autoría, los distintos ambientes en los que hemos trabajado, parte del equipo, no son todos, son muchos más, y pues muchas gracias.